Argentina. Muy difícil que la justicia vaya a decirles que sí en este tema tan complicado, en el momento más complicado. Porque si dijéramos, bueno, no, el pico ya pasó, ya hay muchos menos casos, capaz que se podría llegar a entender. Pero no hay chance, no hay chance. Vamos a tomar en contacto con la Casa Rosada porque el presidente está haciendo los anuncios para el AMBA, en este caso principalmente, y vamos a ver qué anuncios hay para el resto de la República Argentina. Lo tenemos el presidente. Situación que el enfermo tiene que enfrentar con plena conciencia de los riesgos y de los problemas que la enfermedad que tiene le acarrea. Yo me acordaba de todos esos debates porque un poco esos mismos dilemas tuve que enfrentar yo en los primeros días en que todo esto empezó. ¿Qué hago? ¿Les digo todo y algunos se pueden tranquilizar o dosifico lo que les digo para que no se intranquilicen? Yo creo que los médicos deben contarnos la verdad cuando estamos enfermos. Y deben decirnos los problemas que tenemos que enfrentar por esa enfermedad. Y deben ayudarnos a sobrellevar la enfermedad, si esa enfermedad es crónica y si inclusive esa enfermedad es terminal. Lo que no puede hacer es darnos placebos, porque los placebos nos hacen creer que estamos mejorando y en verdad no lo estamos. Y lo que necesitamos es encontrar una solución a nuestra enfermedad. Digo esto porque el mundo está enfermo, Y la verdad es que la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas y el encuentro de las personas, la cercanía. Y por lo tanto, yo hago de la verdad un culto y no me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de disponer con quién me encuentro o no, sin que eso suponga un riesgo para el que decide encontrarse o no y un riesgo para aquel con el que se encuentra. Nosotros desde el primer día nos hemos planteado un plan. El plan era decirles la verdad, estamos enfrentando una pandemia, decirles la verdad, necesitamos ordenar el sistema de salud y necesitamos ganar tiempo para ordenar el sistema de salud y mientras ganamos tiempo, le damos tiempo a la ciencia para que encuentre la solución médica. Miren, el plan funcionó y está funcionando, pero el riesgo siempre existe. El riesgo de que nosotros estemos tranquilos, nos relajemos, pensemos que esto ha pasado, eso es lo peor que nos puede pasar. Porque el virus circula entre nosotros, vamos a ver cómo ahora se ha expandido en muchos lugares del país. Y para peor, todo esto pasa en América Latina, que se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia. La pandemia fue circulando por el mundo, empezó en Asia, de Asia se fue a Europa, de Europa se fue a América del Norte. Hoy tiene América Latina como epicentro la pandemia. Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de que el mundo enfrenta una enfermedad, que el único remedio que he encontrado hasta aquí es preservarse, evitando el contacto con otros. Sabemos que los adultos mayores son los que más riesgo corren, que los que tienen enfermedades prevalentes son los que más riesgos corren y que no tenemos, hasta que llegue la vacuna, más remedio que pedirles la máxima prudencia a la hora de encontrarse con otros. Ahora, nosotros hicimos todo esto
muchos se quejan, pero esa cuarentena temprana, que la verdad al poco tiempo dejó de ser cuarentena. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas, porque la gente circula, porque los negocios se han abierto, porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90%. La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos. Ya no depende de una decisión política de un presidente o de un gobernador, está en nuestras manos. Porque para muchos esto se ha convertido en un tiempo donde se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, de abrazar a sus afectos, que eso es algo que extrañamos todos claramente, pero que lamentablemente no tenemos más solución que decirles, ojo, que en esos encuentros, en esos abrazos, el riesgo se potencia enormemente. Nosotros, en este tiempo que llevamos, hemos tenido enormes logros. El primer gran logro fue haber fortalecido el sistema de salud. A mi izquierda lo tengo a Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si con Axel no hubiéramos trabajado como trabajamos, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires hoy estaría saturado. Y el del área metropolitana de Buenos Aires particularmente. Porque en este tiempo multiplicamos por 2 las camas de terapia intensiva y por más el resto de las camas. Si Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires no hubiera aprovechado este tiempo para aumentar camas, para preparar lugares de internación para los que tenían los enfermos leves, que están alojados en hoteles y en lugares especialmente preparados por la ciudad, hoy estaríamos en un problema mayor. Nosotros pudimos fortalecer el sistema de salud en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Hoy en día a nadie le falta un respirador artificial, porque pudimos en este tiempo hacer eso y lo hicimos porque, como ayer hablaba con Pedro Sánchez, que me preguntaba cómo estábamos, y yo le decía, para nosotros fue muy importante la experiencia de ustedes, vimos cómo los sorprendió la velocidad de contagio y en esa sorpresa no tuvieron tiempo de articular cambios en el sistema de salud. Y en muchos lugares de Europa debieron elegir a quién salvaban y a quién no. Y ese fue el límite que nos pusimos nosotros, que no tenga ningún médico que elegir quién se salva y quién no. Nosotros logramos fortalecer el sistema de salud, definitivamente. Y por eso el sistema de salud está dando respuesta a todos. Pero el número de contagios crece, la atención médica crece en la demanda y los sistemas de salud empiezan a mostrar grados de ocupación preocupantes. Yo le quiero dar las gracias particularmente a cada trabajador y a cada trabajadora de la salud, a cada enfermero y a cada enfermera, a cada médico y a cada médica, porque ellos han hecho un esfuerzo sobrehumano en todo este tiempo para que el sistema funcione. Y se han expuesto al riesgo del contagio. Quiero decirles que las medidas de cuidado que hemos tomado han servido y quiero agradecerle a la inmensa mayoría de argentinos que han entendido el riesgo y hoy no salen a la calle sin barbijo y respetan la distancia social. Y quiero agradecerle a los adultos mayores que se quedan en sus casas cuidándose, porque en la calle el virus está circulando y, como siempre dice el doctor Kahn, al virus no nos busca, sino que nosotros vamos a buscarlo. Y la verdad, la inmensa mayoría de los argentinos está cumpliendo con las indicaciones que el sistema sanitario está dando. Y yo les doy las gracias a todos los que han acompañado este tiempo con racionalidad, con sensatez, con cuidado, con prudencia. Y les doy las gracias también que entiendan
que el riesgo existe y no ha desaparecido. Y que en la verdad esto empezó generando un sistema, allá por el mes de marzo, que creaba un aislamiento obligatorio. Y después eso se convirtió en un distanciamiento social. Y eso fue porque poco a poco fuimos abriendo la circulación de la gente. Y fuimos abriendo actividades, y fuimos abriendo comercios, y fuimos abriendo industrias con protocolos. Todo eso ha funcionado maravillosamente bien, hay que decirlo. En las industrias que se han reabierto y que han cumplido el protocolo, no ha habido problemas de contagio. En los comercios que se han reabierto y se ha respetado el protocolo, no ha habido problemas de contagios. Los problemas de contagios ocurren generalmente en los encuentros sociales que uno no puede dominar. Y yo estoy seguro que los que van a esos encuentros van en la convicción de que todos están sanos. Pero nunca hay que olvidarse que esta es una enfermedad que enferma y no da síntomas. Y el enfermo asintomático enferma a otros. Ayer, en la charla con los gobernadores, yo hubiera querido que muchos argentinos que reniegan de estas ideas que yo propongo y de estas realidades que yo propongo, hubieran escuchado hablar al gobernador de Jujuy, hubieran escuchado hablar al gobernador de Santiago del Estero, cómo se precipitaron y se multiplicaron los casos en realidades muy distintas. Jujuy hoy tiene un problema muy serio, tiene el 93% del sistema de salud ocupado. Santiago del Estero está lejos de eso, pero ha visto multiplicar por la desaprensión de algunos, ha visto multiplicar la cantidad de contagios de un modo muy peligroso. Y yo digo que me hubiera gustado que todos escucharan a esos gobernadores que ponen todo su empeño por salvar la vida de los suyos. Jujuy fue una provincia que durante más de 100 días no tuvo un caso. Y si nosotros revisamos a unos meses atrás, Jujuy se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan a entrenar. Y un día 2 jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron las hojas de coca, trajeron el virus y así estamos con Jujuy. Y otros fueron a comprar productos que vendían en un mercado en el norte de Jujuy, fueron a comprar a Bolivia, volvieron, trajeron la mercadería, trajeron el virus. Y así está Jujuy hoy. Ese riesgo está en muchos lados, porque la circulación local del virus hoy alcanza a 14 provincias argentinas. No hay que irse a Bolivia, por ahí hay que irse a la provincia de al lado para llevar el virus. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender la dimensión del problema y con eso yo estoy cumpliendo, siento que estoy cumpliendo con la regla bioética que me acuerdo tuve que estudiar como abogado en aquel curso que di por el año 85. Y quiero decirles la verdad. Hoy tenemos una ventana de esperanza. Muchos hablaban de que Argentina no estaba preocupado por la vacuna, nos recomendaban seguir el ejemplo de otros, pero la realidad es que en silencio, trabajando con México, trabajando con AstraZeneca, ese laboratorio, con el inmenso aporte de la Universidad de Oxford, logramos ser, junto con México, los productores de la vacuna para toda América Latina y darle una solución a todo nuestro continente. Y días atrás, cuando hablé con Andrés Manuel López Obrador, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, le dije que tenía una inmensa alegría de que la historia nos haya puesto juntos a producir la vacuna que resuelva el problema de América Latina. México y Argentina. Estoy feliz de esa unión que nos deparó la historia. Y estoy feliz que también se haga en Map Science,
el componente central de la vacuna, que es un laboratorio argentino, que con Axel inauguramos al comienzo de la gestión en la provincia de Buenos Aires. Y que el mismo laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio de los más importantes del mundo, haya elegido esa empresa por el desarrollo tecnológico y científico de una empresa argentina, donde además trabajan un montón de investigadores del CONICET en esa empresa. Tenemos que estar muy orgullosos. Y eso es cuando todos nos decían no se preocupan por la vacuna, nadie se está ocupando de la vacuna, ¿por qué no miran a Oxford, que es el que más ha desarrollado? Silenciosamente estábamos trabajando y solo lo anunciamos cuando pudimos anunciarlo. Y ahora les digo que estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna. Y que yo confío que eso pueda ocurrir durante el primer trimestre del año entrante. Trabajo enorme de Oxford y de AstraZeneca. Mi gratitud por haber elegido a la Argentina y a un laboratorio argentino de capitales privados argentinos para desarrollar la materia esencial de la vacuna. Mi alegría de hacerlo con México y que México esté gobernado por mi amigo López Obrador. Pero falta. Y vamos a ver lo que nos está pasando. Apunto acá, ¿dónde tengo que apuntar? Bueno, puede fallar, como puede fallar. A ver. Ahí empezamos, esta es la 1. Bueno, apuntamos allá entonces. Bueno. Ahí arrancamos. Miren, vamos a empezar a mostrarles cómo evolucionó los contagios y las muertes, por COVID por cada millón de habitantes en América Latina. Acá está Argentina. Vean ustedes, desde marzo a agosto, cómo fueron creciendo las muertes en América Latina. Todo esto yo lo recuerdo y lo planteo para que entendamos que todo lo que hicimos no fue en vano. Todo lo que hicimos tuvo sentido. Todo lo que hicimos nos permite hoy estar acá, en este lugar. Somos uno de los países con menor cantidad de muertes por cada millón de habitantes. ¿De acuerdo? Ahí lo estamos repitiendo otra vez. De marzo a agosto, Argentina estaba siempre por encima de Uruguay y Paraguay, sigue estando por encima de Uruguay y Paraguay, que son dos países que, merced a sus políticas seguramente, han conseguido que no se expanda allí la pandemia. Vamos a la próxima filmina. ¿Cómo es la tasa de incidencia acumulada al 12 de agosto? Esto quiere decir, por cada 100.000 habitantes, ¿cuánta gente se contagia? ¿Cuánta gente se contagia? Acá en la Argentina vemos que sigue estando bien. Hemos superado a Ecuador, pero quiero aclarar una cosa. Esto es el resultado de que el nivel de testeo en la Argentina ha crecido enormemente. Enormemente. Hoy la provincia de Buenos Aires ha hecho hasta 10.000 testeos en un día. Y en promedio está haciendo 8.000 testeos por día. Si la ciudad de Buenos Aires está haciendo menos cantidad, tienen menos habitantes también, pero ha aumentado muchísimo la cantidad de testeos. Y entonces eso nos permite detectar mucha gente que se enferma. Y eso explica que hemos pasado a Ecuador en la cantidad de contagiados, pero también admitamos que en esta cantidad de contagiados hay un número muy importante de contagios leves que no siempre terminan en el fallecimiento de los enfermos, gracias a Dios que sea así. Vamos a la próxima, y acá vemos la tasa de mortalidad, y acá sí vemos lo que yo les decía. Estamos igual que en todo este tiempo. Estamos solamente por encima de Paraguay y Uruguay, ha aumentado la cantidad de muertes sin ninguna duda,
esto es por cada millón de habitantes hay 115 que fallecen, siempre la muerte alcanza en su inmensa mayoría a personas, en más de un 80% a personas de más de 70 años y adultos mayores, y por eso es que a esos adultos mayores yo les pido que se sigan cuidando y se sigan quedando en sus casas. Pero ustedes vieron ahí cómo aumentamos la cantidad de contagios, pero sin embargo la cantidad de muertes sigue estando en relación al resto de América en un lugar, en el mismo lugar de siempre. Eso quiere decir que nosotros en todo este tiempo hemos podido ir controlando lo que pasa con la pandemia. Pasemos al próximo cuadro. Miren, en el próximo cuadro vamos a ir viendo. Esto era la Argentina el 24 de mayo. Estaba muy blanco. Ahí, a la semana o al poco tiempo, nosotros dispusimos el distanciamiento obligatorio. El 3 de junio lo dispusimos. Ustedes ven que está muy blanco todavía todo y que solamente había focos en el Chaco, en Buenos Aires, en Río Negro. Yo lo que les pido es que vayan viendo cómo lo blanco cada vez se vuelve más colorido. ¿Cómo llegamos al día de hoy? Paremos un segundo acá, al 12 de agosto. Y veamos cómo Buenos Aires, que estaba casi toda blanca, hoy está coloreada. Tratemos de quedarnos al final en la última, dejemos que corra y parémonos en la última imagen. Hoy tenemos un problema muy serio, que es que se ha expandido en todo el territorio el virus. Y cuando lleguemos al del 12 de agosto, quiero que paremos ahí, paremos acá. Miren lo que ha pasado en el norte de Salta. Podemos quedarnos parados porque si no volvemos siempre para atrás. ...12 de agosto, ahí está. Miren lo que ha pasado en Salta, miren lo que ha pasado en Jujuy. En el Chaco sigue estando un problema. En las zonas cercanas a Buenos Aires, que es esto es el AMBA, esto es Ciudad de Buenos Aires, empieza a expandirse como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo. Fíjense lo que le pasa al sur de Santa Fe, donde Rosario tiene un incremento de casos muy importante. Miren lo que pasa en Córdoba. Miren lo que pasa en Mendoza. Miren lo que pasa en La Rioja. Miren lo que pasa en Río Negro. Miren lo que pasa en Ushuaia. Más que en Ushuaia, esto es Río Grande. Hemos tenido una expansión. Fíjense que Entre Ríos, por ejemplo, tiene un foco preocupante en Paraná, pero que todo Entre Ríos está teñida. Y que Corrientes ha empezado a teñirse. Y que el norte de Santa Fe, por la influencia de Chaco, ha empezado a teñirse. Y fíjense que Córdoba tiene una densidad de color más oscura porque tiene más casos. ¿Qué quiero decirles con esto? El problema ahora no era como hacía 2 meses atrás. Ahora el problema es que se ha expandido el virus. Se ha expandido. Y vamos a ver cómo esa expansión del virus ha hecho que las camas empiecen a ocuparse a otro ritmo y nos exijan a nosotros reclamar más cuidados. Eso es, me parece, lo central. Precisamente por este cuadro, yo ayer hablé con los gobernadores que me parecían debíamos tomar una decisión en conjunto para ver cómo seguíamos. Hablé con el gobernador de Tierra del Fuego, con la gobernadora de Santa Cruz, con la gobernadora de Río Negro. Antes, por supuesto, había estado reunido con Axel y con Horacio. Hablé con el gobernador de Santa Fe, hablé con el gobernador de Entre Ríos, hablé con el gobernador de Córdoba, hablé con el gobernador de La Rioja, hablé con el gobernador de Mendoza, hablé con el gobernador de Santiago del Estero y de Tucumán, que están viviendo también un incremento de casos importante,
pero que están conteniendo en el sistema sanitario. Hablé con el gobernador de Jujuy, hablé con el gobernador de Salta. Y entre todos conversamos sobre lo que nos estaba pasando. Todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación. Todos. Hay experiencia que nosotros hemos visto de 3 provincias, que son experiencias muy interesantes, que es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Ellos tienen casos, miren Córdoba. Ahora, en Córdoba, cuando han detectado el foco, han puesto en cuarentena estricta a todo el barrio que está afectado. Y eso han hecho en Santa Fe y eso han hecho en Entre Ríos. Han focalizado los lugares de infección y allí han sido muy estrictos. El gobernador de Córdoba me contó que ellos multan las reuniones de personas, que si detectan una reunión familiar en una casa, ellos la multan. Todos estuvieron de acuerdo que el gran problema que tenemos son las reuniones sociales, que es allí donde el virus circula con más facilidad. Miremos la tasa de incidencia acumulada de todas las provincias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, GBA, es prácticamente lo mismo. El resto de Buenos Aires, miren el resto de Buenos Aires cómo ha crecido. El interior de Buenos Aires. Tierra del Fuego, este es el promedio del país. Miren Jujuy, miren Río Negro. En todos lados se observa un crecimiento de los contagios. En todos lados. Algunos en mayor proporción, otros en menor proporción. Todavía los contagios, salvo en el caso de Jujuy, donde el sistema de salud se ha saturado al 93%, el resto está controlado. En Jujuy quiero aclarar que he hablado con el gobernador, que desde ayer tiene un equipo de salud del gobierno nacional ayudándolo, estamos ayudando a los hermanos jujeños, vamos a poner todo nuestro empeño para resolver el problema junto al gobernador. Pero acá tenemos un caso que para mí es paradigmático, porque era una provincia que estuvo 100 días, más de 100 días sin ningún caso, y ahora está así. Y esto ocurrió en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un número muy importante de casos. Justo es decir también que en la Ciudad de Buenos Aires han logrado como amesetar los contagios en un número alto, pero hay cierta meseta. Nosotros confiamos con el jefe de gobierno que esa meseta empiece a bajar en algún momento. Y yo creo, por lo que me dicen los expertos, que el Gran Buenos Aires está siguiendo lo mismo. Lo que pasa es que el Gran Buenos Aires tiene una densidad demográfica mucho más grande, pero está siguiendo el mismo circuito. Está creciendo como creció la Ciudad de Buenos Aires y en algún momento se va a mesetar y va a empezar a bajar. Todos dicen que, por los datos, como van llegando, en el GBA esto ocurre aproximadamente entre 2 o 3 semanas después de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos que estar muy atentos, porque estamos muy lejos de haber resuelto el tema. Y mientras nosotros logremos mantener estos números hasta que empiecen a bajar, podemos estar tranquilos. Pero si no somos responsables y estos números tienden a subir, el problema puede potenciarse. Estaba el presidente hablando, bueno, y mostrando todos los números interesantes de todo el país, ¿eh? Exacto, los análisis de todo este tiempo, al principio comparando con otros países. Así es. Por eso nos extendimos para poder escucharlo bien. Bueno, se hizo un poquito largo, así que, bueno, pero era importante.